Europa está en llamas por la actitud de Boris Johnson. Y es que al primer ministro del Reino Unido no le bastó su conflicto con el Congreso británico para encarar a todo el bloque europeo y declararse protector de Ucrania. Al parecer, los humos de posicionarse comercialmente en Kiev le han subido a la cabeza. Tras la cercanía de Johnson con Joe Biden, se vislumbra una ambición anexionista que, en lugar de buscar una solución a la crisis en el viejo continente, denota la debilidad de la Unión Europea y lo expone a nivel mundial. Pero, ¿cuál es la verdadera intención de Johnson en un viaje a Ucrania? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Johnson quiere ver a Europa arder. Así de tensa continúa la situación en Europa, tras conocerse la visita que realiza el primer ministro británico a Kiev. Sus intenciones están en demostrar el apoyo de Londres a Ucrania en medio de crecientes tensiones con Rusia. Pero detrás de ese buen gesto se esconden intenciones económicas. Sobre todo después que el Reino Unido firmó nuevos convenios bilaterales con Australia y el país del norte. Desde ese entonces, han crecido las ambiciones en solitario del país inglés. De ahí que el viaje de Johnson facilite las negociaciones con un territorio que el propio primer ministro se percató tiene sus ventajas económicas. Por tanto, Boris no se abstuvo a una simple llamada telefónica, sino que prefirió resolver las negociaciones de manera directa. Para Johnson es vital importancia la reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, un día después de que el gobierno británico prometió aportar unos 118 millones de dólares para apoyar la gobernanza y la independencia energética de esa nación de Europa del Este. Se trata de un gesto que les abre las puertas a nuevos convenios, pero crea ciertas diferencias con sus homólogos europeos. Esto trae consigo que el estatus del bloque se debilite y que aumenten las diferencias internas de un bloque que se debilita poco a poco. De esta forma, la Unión Europea se convierte en un organismo que va perdiendo potencia, sobre todo con un Brexit del propio Reino Unido que logró desprenderse del bloque en febrero de 2021. Sin embargo, mantiene acusaciones de la propia organización por la cantidad de licencias negadas que solicitaron pescadores franceses para continuar su faena en aguas británicas. Tanto es así que a finales de octubre se aplicó un paquete de sanciones económicas contra el Reino Unido, entre ellas la prohibición a buques británicos de descargar mercancías en algunos puertos. Esta medida fue congelada por el presidente francés Emmanuel Macron, sobre pretexto de que las partes estaban negociando. Pero la imagen de la Unión Europea puede desgastarse en la medida que Johnson actúa desfavorablemente en el propio Ucrania. Se trata de que el mandatario inglés acentuó la crisis política y el conflicto tras sus últimas palabras. El país tiene derecho a determinar cómo son gobernados. Asimismo, más adelante hizo hincapié en que el Reino Unido continuará apoyando la soberanía de Ucrania frente a los que buscan destruirla y aseveró: la autodeterminación de Kiev, si se inserta a la OTAN o no, es un derecho legítimo que les pertenece. Con esta actitud, Johnson defiende el concepto de que su país, el Imperio del Norte y el resto de los miembros de la OTAN acusan al Kremlin de querer invadir Ucrania, cuyo gobierno solicitó la membresía de la alianza militar. Sin embargo, lo que no sabe Johnson es que ya Zelensky pidió a los estados internacionales que hicieran una desaceleración mediática y emocional con respecto al conflicto, pues en conversaciones previas con Rusia, Moscú niega toda posibilidad de invasión. Entonces a Boris Johnson pueden salirle el tiro por la culata, y sus apuros en trasladarse a Kiev para garantizar la independencia energética de esa nación puede hacerle quedar muy mal. Sobre todo porque el gasoducto Nord Stream 2 atraviesa Ucrania, nación que también se beneficia de este recurso natural ruso. De esta forma, Johnson quiere abordar la situación de las tropas rusas en las fronteras de la nación exsoviética, pues al decir del mandatario, quedan todavía 100.000 soldados rusos en las inmediaciones de la frontera con Ucrania.
La verdad es que todo esto resulta muy contradictorio, pues el propio Kremlin en repetidas ocasiones ha indicado que no pretende invadir al país vecino, una situación que fue analizada además la víspera en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, desde el Brexit continúan insistiendo con un tema que ya tiene respuesta. El Reino Unido aplica una política parecida a Washington, donde prima la hipocresía bilateral para imponer sus necesidades económicas. ¿O es difícil recordar que semanas atrás fue el propio Reino Unido quien envió 2.000 armas ligeras antitanques a Kiev y personal militar para entrenar a los soldados ucranianos en su manejo? En medio de la escalada de tensiones con Rusia, Johnson tenía previsto conversar telefónicamente con Putin. Sin embargo, su rendición de cuentas al Parlamento británico pospuso este diálogo. Lo cierto es que la visita del mandatario europeo a Kiev será el unísono de la aplicación de una nueva legislación para aumentar el régimen de sanciones contra empresarios rusos, bajo el pretexto infundado de su intención de invadir Ucrania. Parece ahora que el Reino Unido es el territorio más preocupado por el bienestar de los ucranianos. La historia continúa contándose de maneras diferentes y la crisis europea se agudiza y se contextualiza solo a la nación exsoviética. Una invasión rusa sería un desastre humanitario y militar, advirtió el primer ministro británico, una vez recibido por su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Además, anunció un paquete de sanciones contra Rusia al que se unirán otros países. Asimismo, comentó que todavía hay tiempo para la diplomacia. Es gracioso entonces los enormes esfuerzos que hace Boris Johnson en presentarse como un actor diplomático importante en las mediaciones del conflicto Ucrania. Aún cuando hace unas horas se sintió atacado por su propio parlamento debido a las 12 fiestas en Downing Street durante el confinamiento por la pandemia y su segundo pedido de perdón frente a los diputados. El Reino Unido, que cuenta con fuerzas militares en Ucrania y varios tipos de armamentos, quiere hoy aparentar ser la misma Francia o Alemania que semanas atrás posibilitaron un acercamiento entre ucranianos y rusos. Se cumple el dicho, del que imita fracasa. Es por ello que la gestión de Johnson puede condicionar otro golpe para la Unión Europea. La verdad es que esta es una señal de que el Reino Unido siempre defenderá la soberanía de Ucrania frente a una supuesta agresión, por lo que el primer ministro precisó: es vital que Rusia dé un paso atrás y elija el camino de la diplomacia. Creo que eso todavía es posible. Sin embargo, parece que en cuestiones diplomáticas el Reino Unido no ha escuchado bien las declaraciones oficiales del Kremlin con respecto a Ucrania. Rusia aprovechó la ocasión para despejar las dudas sobre un posible y futura comunicación con Johnson, de la que Moscú alegó no tener inconvenientes para conversar sobre temas diplomáticos de esta índole. La visita de Johnson a Ucrania es sin duda un golpe a las aspiraciones de Washington, pues no es solo la Casa Blanca quien tiene intereses en Kiev. De ahí que el final de esta historia se desconozca todavía. No obstante, el ministro británico dejó claro que todos los ucranianos tienen derecho a determinar cómo se los gobierna. Como amigo y socio democrático, el Reino Unido continuará defendiendo la soberanía de Ucrania frente a quienes buscan destruirla. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.